El doctor Claudio Sloan nos tocará estos temas. Hola, mi nombre es Claudio Slom, soy médico general, trabajo en Heredia, en mi consultorio privado desde hace 27 años. Hoy quería hablarle algunas cosas sobre los virus, como me han solicitado, para poder entender mejor este complejo tema. Gracias, doctor. ¿Qué es un virus? Bueno, un virus es un microorganismo eh, que existe en la naturaleza, es diferente a otros microorganismos, por ejemplo, las bacterias o los hongos, son microorganismos diferentes que pueden afectar al hombre y a diversos animales. Es muy interesante porque durante mucho tiempo se ha cuestionado, se ha debatido si realmente los virus son o no son organismos vivos, porque por sí mismos no tienen la capacidad de mantenerse o de replicarse. Ellos, para poder replicarse o multiplicarse, requieren parasitar una célula, ya sea en el hombre o en los animales o incluso en las plantas, y así pueden entonces multiplicarse, de otra forma no lo podrían hacer. ¿Cuál sería la diferencia entre los virus y las bacterias? Bueno, es una diferencia bastante grande, empezando porque las bacterias sí son seres vivos que se multiplican solitas si las condiciones del medio se los permiten, si tiene suficiente alimento y agua, ellas se van multiplicando muy activamente. Los virus no, los virus necesitan ingresar a las células de diferentes seres vivos, tomar el control de la maquinaria genética de esas células, de coger, digamos, muchos de las organelas que producen eh, todo el material genético, lo que se llaman los ribosomas, que producen proteínas y que replican el ADN, porque ellos por sí solitos no lo pueden hacer, ellos no se pueden multiplicar. Además, difieren mucho en dos cosas. Uno, en los problemas de salud que dan, y otro, en el tratamiento que se les da, porque los problemas de salud son muy diferentes. Por ejemplo, un caso muy conocido de un virus es el virus del SIDA, que ha costado mucho encontrar un tratamiento adecuado porque los virus son más difíciles de matar que las bacterias, justamente por eso, porque ellos están parasitando células del huésped, células de la persona que los contiene. Para llegar a ellos hay que llegar a las células y hacerles daño a estas células. Entonces la replicación del virus cuesta mucho evitarla. De manera que desde un punto de vista de que es más sencillo matar un virus o una bacteria, es más fácil de matar una bacteria. Hay medicamentos que van directamente a los mecanismos que utilizan las bacterias para multiplicarse y las afectan de manera que ya no pueden multiplicarse. Y eso respeta hasta cierto punto a las personas a las que se les da, porque solo afectan el desarrollo de las bacterias, no la de los seres humanos. Entonces, como ven, son muy diferentes. Lo mismo el hongo. El hongo es otro tipo de microorganismo que tiene otro tratamiento completamente diferente. Por eso, algo que he dicho en esta crisis del coronavirus es que los antibacterianos no sirven porque el virus no es una bacteria. Obviamente hay cosas que se pueden usar para ambos, por ejemplo el alcohol. El alcohol sirve para bacterias, sirve para hongos, incluso podría servir para virus, dependiendo de la concentración. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, ¿verdad? Confundir hongos y bacterias o virus. Estamos hablando de tres organismos que producen enfermedades diferentes y que se tratan con tratamientos diferentes. ¿Cómo interactúan los virus sobre los organismos vivos? Bueno, hay muchas formas en que interactúan. Básicamente, el virus tiene que ingresar al cuerpo del ser humano o, bueno, de los animales, generalmente por las mucosas. Mucosas son zonas donde no hay piel, por ejemplo, ojos, nariz, boca, vagina, ¿verdad? Mismo pene en la parte del glande. Son zonas donde no existe la cobertura de la piel y por lo tanto por ahí ingresan más fácilmente. Generalmente
a través de las vías respiratorias. Entonces, una vez ahí, ingresan al organismo y ingresan a las células en esas zonas, parasitan esas células, van hacia la membrana celular, se meten en las células del huésped, de la persona que lo porta, y van a tomar, por decirlo así, a secuestrar esa célula y la van a obligar a hacer réplicas de sí mismo, del virus, del material genético que lleva el virus. Entonces la célula se convierte en una fábrica productora de virus, las mismas células del cuerpo humano. Entonces estas células luego se dañan y el virus, para salir, hay algunas veces que explotan las células o las dañan a la hora de salir el virus, y produce una reacción inflamatoria muy severa, y dependiendo del órgano que sea el que esté afectado por el virus, así va a producir el problema. Por ejemplo, virus como el de la hepatitis A, B o C dañan células especialmente del hígado. Virus como el coronavirus, estamos viendo que afecta a las vías respiratorias y especialmente el pulmón, más en las zonas bajas del pulmón. Virus como por ejemplo el del SIDA tiene que ver con el sistema inmunológico y ataca las células que son nuestra propia fuente de defensas. Virus como el citomegalovirus y otros virus van a diferentes órganos, incluyendo el sistema linfático y el sistema inmunológico también, y los ganglios. Entonces, hay virus por todo lado. Por ejemplo, el papiloma. El papiloma es un virus que ataca las células de la piel y las células de las mucosas. Son diferentes virus en diferentes zonas del cuerpo. Producen, por lo tanto, diferentes cuadros clínicos, o sea, diferentes enfermedades. De manera que cada uno de ellos va a tener una característica y también va a tener una susceptibilidad diferente a un tratamiento. ¿Por qué los virus afectan a algunas especies y a otras especies no afectan el mismo virus? Bueno, porque justamente por el mecanismo de cómo ingresa el virus a los diferentes organismos, se requiere que existan unos receptores en las membranas celulares de los organismos para que el virus pueda aferrarse, digámoslo, agarrarse, como una llave y una cerradura. Hay virus que tienen la llave para abrir las células de ciertos animales por las características que ellas tienen, pero no entran en las células de los humanos, o al revés. Hay virus que solo afectan a los humanos y no a los animales, y hay otros que afectan a ambos. De manera que tiene que ver con las condiciones que les ofrecen los huéspedes, ya sea el animal o el humano, más fáciles para el virus, para que él pueda desarrollarse. Entonces, el virus va escogiendo, por decirlo así, cuál es la especie que más le conviene de acuerdo a sus necesidades. Por eso hay un riesgo que está pasando con todo esto, que se llaman zoonosis. Zoonosis es aquella enfermedad que viene de los animales hacia los humanos, porque a través de alguna mutación que el virus tenía, que solamente parasitaba o estaba en un animal, de pronto mutó, cambió su material genético o sus características, que ya hacen que sea favorable el parasitar también a los seres humanos. Es lo que pasó justamente en este caso con el coronavirus. Y también hay otra cosa que hay que decir, y es que en los lugares donde tal vez la relación entre los animales y los humanos está muy distanciada, las posibilidades de contagio son muy pocas. Pero hay ciertas culturas donde se convive muy de cerca con muchos tipos de animales que pueden hacer entonces que el ser humano logre ser infectado en esas zonas especialmente. Hablemos un poco del proceso de las mutaciones de los virus. Bueno, el virus básicamente es material genético, ya sea ARN o ADN, envuelto en una cápsula, se llama una cápside, que protege ese material genético. Cuando llega a la célula, ese material genético entra a la célula, toma control de la fábrica celular de más material genético y la obliga a replicar
su propio material genético. En esa transcripción pueden haber mutaciones o errores que pueden ser al azar, y a través de varias generaciones de virus que se están multiplicando, de pronto algunos virus aparecen con características un poco diferentes a los virus originales. Eso hace que las características de infección del virus también puedan cambiar. Ahora, por ejemplo, usted ve cómo hay especificidad en las especies animales para los virus. O sea, algunas solo afectan a los animales, otras solo a los hombres, pero incluso dentro de los animales hay especies virales que solo afectan a algunos animales, no a todos. No es que, por ejemplo, este virus originario de los murciélagos, que según parece, ¿verdad? Y tiene que ver también con las serpientes que se comen los murciélagos, vaya a, por ejemplo, transmitirse a los elefantes o a, qué sé yo, a las jirafas. Incluso hay dudas si los animales domésticos como el perro podrán o no tener este virus. Entonces, como decíamos, todo depende de qué le ofrece cada huésped a ese virus para que el virus se multiplique. Si para él es cómodo estar en los humanos, se quedará ahí. Y si para él es cómodo estar en los animales, se quedará entonces en los animales. Pero estas mutaciones tienen que ver con cosas al azar. No es que el virus decide cambiar o el virus busca cambiar para seguir sobreviviendo. Son situaciones que se dan y que van haciendo que las características cambien después de varias generaciones de multiplicaciones, y estas mutaciones le confieren características diferentes. ¿Cómo reacciona el sistema inmunológico ante los virus? Bueno, lo primero que hace el sistema inmunológico es que al darse cuenta que lo que acaba de ingresar al cuerpo no pertenece al cuerpo, ¿verdad? No es alguna parte normal del organismo, entonces trata de atacarlo y de aislarlo y de eliminarlo, ¿verdad? Las defensas del organismo, tanto lo que se llama las defensas humorales, que es a través de ciertas sustancias y ciertos químicos, como la inmunidad celular, que es a través de los macrófagos o los linfocitos, y todas las células que son conocidas como los glóbulos blancos. En el caso de las bacterias, como cuando uno tiene, por ejemplo, que se punza por una aguja que tal vez está contaminada con una bacteria, la bacteria ingresa al cuerpo, atraviesa la piel y al ratito, a las horas o a los días, comienza a hacerse una inflamación de la zona con enrojecimiento, con calor y hasta con dolor en esa zona. ¿Qué está pasando? Que las bacterias se están multiplicando y el cuerpo está inflamando esa zona para llevar más elementos de las células de la sangre y tratar de destruir esas bacterias. Entonces esas bacterias poco a poco son eliminadas y el pus que uno conoce como pus, que es un material blanquecino, no son más que los glóbulos blancos del organismo, las células blancas que el organismo ha enviado a la zona para destruir esas bacterias. Con los virus no pasa igual, no es exactamente igual, porque recordemos que los virus están dentro de muchas células, en la mayoría de las células, entonces al sistema inmunológico le cuesta más llegar a él, porque no es que está en el tejido como suelto, sino que está camuflado dentro de cada una de las células. Entonces el proceso inflamatorio puede ser incluso hasta más generalizado, más severo, más grande, como está pasando, por ejemplo, en este caso del coronavirus, donde las áreas del pulmón inflamadas por el virus están teniendo inflamaciones tan importantes que se llenan de líquido, de exudados, que impiden la función del pulmón, que es ventilar adecuadamente la sangre, ¿verdad? Ustedes saben que la función del pulmón es, pues, oxigenar la sangre y quitar los desechos del CO2 que hay de la sangre hacia el aire ambiente. Pues esa función ya está impedida por el grado de inflamación tan grande que está sucediendo y que impide el adecuado intercambio. Así que, como ven, a veces pasa que la misma reacción inflamatoria del cuerpo tratando de defenderse por culpa de estos patógenos puede generar también problemas al organismo por sí mismos.
¿Qué es la famosa curva de contagio que mencionan tanto los especialistas? Bueno, todas las enfermedades que se transmiten de persona a persona, y especialmente aquellas que se transmiten de una manera libre a través del aire o a través del ambiente, obviamente tienen que ir contagiándose de una persona enferma a otra, o una persona que aunque no tiene síntomas de la enfermedad, pero puede tener el virus, puede contagiarle a otra. Y eso se va dando de una manera al inicio lenta, pero que luego se va aumentando de manera exponencial, porque si uno, por ejemplo, en este caso, pareciera que el virus tiene una tasa de contagio más o menos de 2.3 a 2.5 o a 3, digamos. ¿Qué significa eso? Que una persona puede contagiar a 3. Entonces, esas 3, luego cada una contagia a 3, serían 9. Estas 9, cada una contagia 3, serían 27. Entonces, como lo ven, en el tiempo que va pasando, no se van duplicando los casos, sino que se van triplicando los casos. Y eso hace que la curva sea muy empinada, muy vertical, o sea, crece muy rápido. Eso es lo que hay que tener cuidado porque es lo que satura los sistemas de salud y hacen que de pronto el tener un montón de casos se colapsen los sistemas y no puedan atenderlos más los que cuando se ponen malitos pues requieren respirador artificial y pues la cantidad es reducida. Entonces, esa curva para poder detenerla, la única forma para aplanarla, que todo el mundo está hablando de aplanar la curva, la única forma de hacerlo es evitando ese contagio exponencial. O sea, si yo tengo este virus y logro evitar contagiarle a esos 3 que me tocaría, digámoslo, me tocaría contagiar, si lo podemos llamar de alguna forma, y no lo hago, estoy ayudando a frenar que luego esos 3 que yo hubiera contagiado y no lo hice, entonces tampoco van a contagiar a otros 3. Entonces es como meterle los frenos de aire, como dicen los camioneros, ¿verdad? Es lograr evitar esa tendencia propia y natural del contagio exponencial entre las personas. Por eso es que es tan importante las 2 medidas para evitar eso. Una es el aislamiento, que en su forma más fuerte le llamamos cuarentena, y la otra es el distanciamiento. Entonces, andar más de lejitos y tratar de no andar fuera en la calle, porque como decimos en repetidas veces lo hemos mencionado, este virus tiene el inconveniente que puede ser contagioso aunque yo no tenga los síntomas todavía. Entonces la persona no se da cuenta que está enferma. Y entonces digo, como estoy sano, voy a ir al súper. Voy a comprar cosas, ahí en el súper tosió, estornudó o lo que sea. Y resulta que ahí dejó virus por todo lado. Y sin darse cuenta que era una persona portadora. Entonces por eso es muy importante eso, ¿verdad? No solo pensar en aquellos enfermos, que obviamente los enfermos se van a quedar en la casa porque quieren cuidarse, sino en aquellos sanos que son portadores activos del virus sin darse cuenta. Ese es el gran peligro. ¿Existe la posibilidad que se autolimite su expansión? Bueno, vamos a ver, es que es difícil contestar, es una pregunta muy interesante, pero es difícil contestar. Si uno piensa en autolimitarse, sonaría como que si fuera que el virus de pronto ya deja de ser infeccioso o ya deja de contagiarse. No es autolimitarse por sí solo, lo que sí se da es un fenómeno de que las reacciones que tomamos las personas van logrando disminuir el contagio. Con el tiempo, muchas de las personas llegan a tener inmunidad o defensas ya. Luego uno desarrolla cierta inmunidad. Aunque está pasando con este virus del coronavirus, que muchos que han padecido de la enfermedad están volviendo a ser positivos otra vez con la enfermedad. Poblaciones sensibles y cómo protegerlas. Bueno, en este caso en particular, parece ser que el virus está afectando más de manera más agresiva y con más complicaciones
de una manera proporcional a la edad. O sea, tiene que ver que las personas, mientras más grandes son, más complicaciones están teniendo. Y especialmente si tienen algunas patologías de fondo que se llaman, o sea, algunas otras enfermedades, sobre todo diabetes, hipertensión o cualquier otro trastorno inmunológico que pueda ser que por acción de su propia enfermedad o del tratamiento que están recibiendo, sus defensas están bajas. Ni que otras personas que puedan tener otros virus, por ejemplo, una persona con SIDA puede tener además coronavirus. Imagínense lo que sería para su sistema inmunológico tener la presencia de dos virus. En eso hay que considerar también que uno puede tener más de un virus en el organismo. Uno puede ser contagiado por coronavirus por una persona y por otra persona luego ser contagiado de influenza. O sea, esa comorbilidad sí se da en un porcentaje que tal vez no es muy alto, pero que hay que considerarlo. Entonces, las poblaciones de riesgo, pues son todas aquellas que tienen algún problema de salud que harían que no puedan luchar tan bien contra esta enfermedad, cuyo sistema inmunológico esté disminuido o que su sistema cardiovascular ya esté dañadito y ante el esfuerzo tan grande del organismo para poder luchar contra ese virus, lo que significa esta inflamación generalizada, esta incapacidad de tal vez ventilar bien sus pulmones por todo lo que hablamos, va a hacer que estos órganos no den la talla cuando los pongamos en un esfuerzo máximo. Entonces ahí entren en una insuficiencia respiratoria o cardíaca o de cualquier otra índole. De manera que son poblaciones de riesgo que tienen que ver especialmente con la edad y después con otras patologías. Se dan casos de personas muy atléticas, no nos sintamos Superman porque no tengamos ninguna patología de fondo que pueda hacernos de riesgo. Hay casos reportados de personas muy saludables y atléticas que han fallecido. Incluso en Panamá se acaba de reportar una niña de 13 años. Lo que quiero decir es que aunque la población de riesgo lo que nos dice es que tienen más riesgo de padecer complicaciones o muerte por este virus, no son exclusivos, no son los únicos. Bueno, doctor, y una conclusión para cerrar esta plática. Bueno, se pueden sacar tantas conclusiones y tantas enseñanzas de esto que ha pasado, pero yo diría que aquí lo más importante y el mensaje que quiero transmitir es más hacia los jóvenes, hacia las personas trabajadoras y a las personas que tienen buena salud, que si no les preocupa su salud porque piensan que no les va a afectar el virus o porque si les afecta van a ser de ese 80% que solo se presenta como una gripe común y corriente, pues que entonces lo piensen hacia las personas que conocen que pueden ser personas de la tercera edad o algún tipo de familiar que sea hipertenso, diabético o de un grupo vulnerable porque tienen enfermedades de fondo, que piensen más en ellos, o sea, desarrollemos nuestra solidaridad, no por interés egoísta de que si yo no me contagio, entonces no me importa lo que va a pasarle a los demás, no por que yo me sienta que a mí no me pasaría nada malo, es que no me voy a cuidar. Tratemos de pensar en nuestros seres queridos y cuidarlos a ellos, y de eso se trata todo. Es simplemente aislarse durante un tiempo para no exponerlos a ellos a un riesgo innecesario. Mantengan la cuarentena, compartan el video y suscríbanse al canal.